Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Aprendí esta canción cuando era un adolescente. Las personas en la iglesia cantaban mucho este estribillo, esta alabanza, y en el que se enfatizaba justamente la necesidad de orar y de imitar la vida de oración de personas como Elías, de Josué, de Jeremías, de Daniel, en fin, varios personajes de la Biblia. Sin embargo, tenemos que reconocerlo, cuán difícil se nos hace tener una disciplinada vida de oración y cuán difícil es que podamos entender y practicar la oración constantemente. Ahora, yo no digo que todos. Sin embargo, Christian Schwartz escribió una investigación que le llama a él, me parece que Los colores del ministerio, una obra que hace este investigador alemán en relación con las personas y las iglesias y la función que tú como persona de una iglesia, como un miembro de una iglesia, tienes. Y él decía que solamente el 10% de las personas en una iglesia han sido dotadas o podríamos decir están capacitadas específicamente para funcionar como evangelistas, es decir, tienen esa pasión por evangelizar o hablar de Cristo, hablar de Dios a personas que no lo conocen. Y hacía, me parece también un equivalente con personas que oran, hacen oraciones o tienen la pasión de orar por necesidades que no son las propias. Pero necesitamos de que no solamente sea ese 10%, ¿verdad? Sino que necesitamos todos una vida rica de oración, tal cual nuestro Señor Jesús la practicaba y la ejercía. Jesús, nuestro Señor Jesús, era un hombre de oración. Tal vez recuerdas Marcos 1:35. El texto dice así: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué hacía esto nuestro Señor? Si podríamos decir, si Él era Dios, ahora sí que qué necesidad tendría Él de pedir al Padre Celestial o a Dios que lo ayudara, si Él tenía a su mano toda la autoridad y todos los milagros que Él quisiera. Pero recuerdas que dijimos que Él no usaba su poder para satisfacer su propio ego y que Él no usaba su poder para llenar las expectativas de las personas, sino que Él usaba el poder para bendecir a las personas y de acuerdo a cómo Dios lo dirigía. Alguna vez Él mismo dijo: yo no hago los milagros o las obras, yo no hago las cosas extraordinarias. El Padre que vive en mí, el Padre que mora en mí, Dios que vive en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, aunque es cierto, tenía todo su poder allí en Él para realizar todos estos milagros, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. Puso a un lado su divinidad, puso a un lado todos sus poderes como Dios y vivió como uno de nosotros, como un siervo, como una persona
como un simple mortal, como tú y yo. Entonces, dado que él reconocía su necesidad de la fortaleza de Dios, reconocía también la necesidad que él tenía de que Dios lo dirigiera, y reconocía la necesidad de que Dios lo guiara en cada uno de los pasos que él tenía que dar para el cumplimiento de su misión. Entonces era que, levantándose, dice el texto de Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Qué manera tan gráfica de Marcos de describir la primera o las primeras acciones de la mañana de nuestro Señor Jesús, que Él tomaba un tiempo especial para hablar con Dios, para hablar con su Padre y para conectarse con el Padre Celestial y estar bien consciente de su presencia y de su dirección sobre su vida. Otro texto de Lucas 6, 12 y 13 dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjate esta descripción. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche ahí con Dios, platicando. Cuando vemos su experiencia de nuestro Señor Jesús en relación con el Padre Celestial, vemos esta profunda comunión y este profundo amor que Él tiene hacia Dios como su Padre. Y Dios también, el profundo amor que Él tiene por su Hijo. Cuando Jesús es bautizado, dice Dios: he aquí mi Hijo amado, en Él me complazco. Este es mi Hijo amado, óiganlo todos. Entonces, en la vida de oración de Jesús, lo que vemos es no una obligación, no un ritual que Él tiene que cumplir cada mañana de sus días, no una disciplina por disciplina, sino lo que vemos es un extraordinario amor que hace que Él quiera y anhele y desee estar más y más tiempo y más compenetrado de la experiencia con el Padre Celestial. Así es que creo que tú y yo necesitamos, si no tenemos esta disciplina, como te dije en el devocional de ayer, necesitamos empezar a trabajar esta disciplina, paso a paso, decisión tras decisión, porque una disciplina así se ejercita, así se desarrolla, paso a paso. No podemos volvernos unos campeones de la oración al estilo de Jesús o al estilo de Martín Lutero, que oraba todos los días 2 horas por la mañana, dicen sus biógrafos, y que él decía que un día sin oración era un día totalmente desperdiciado. Y entonces se levantaba Martín Lutero por las mañanas y tomaba 2 horas de su día para hablar con Dios, con el Padre Celestial. Ahora, quizá tú y yo no estemos en esos niveles de las grandes ligas, ¿no? Pero sí podemos empezar a desarrollar nuestra comunión, nuestra entrega y sobre todo nuestra relación profunda con el Padre Celestial, reconociendo que necesitamos cada día su guía, necesitamos cada día su mano tierna conduciendo nuestras vidas y guiándonos en las decisiones que tenemos que tomar. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.